Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Asombroso, Hechos Reales. En este video recordaremos la historia del narcotraficante más poderoso en la historia de Colombia y uno de los más notorios y poderosos del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. La vida de Pablo Escobar estuvo llena de violencia, crimen y controversia, protagonista de los hechos más despiadados de la historia de Colombia. Aquí tienes una descripción de su vida. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Creció en la ciudad de Medellín dentro de una familia humilde. Al cumplir la mayoría de edad, Escobar se involucró en actividades criminales, incluyendo el robo de tumbas y la venta de cigarrillos contrabandeados. Sin embargo, su entrada en el mundo del narcotráfico ocurrió en la década de los 70, cuando se unió a un grupo criminal que se dedicaba al contrabando de marihuana. El verdadero auge de la carrera criminal de Pablo Escobar ocurrió cuando se involucró en el tráfico de cocaína, con la creciente demanda de esta hacia los Estados Unidos en la década de los 80. Escobar y su cartel, conocido como el Cartel de Medellín, se convirtieron en los principales proveedores de cocaína al mercado estadounidense. Durante este periodo, Pablo Escobar acumuló una inmensa riqueza y poder, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Decir que su vida fue excéntrica es poco. Algunos de sus lujos fueron: Hacienda Nápoles, con una extensión de 3.000 hectáreas, terreno avaluado por Escobar de 4.500 millones de pesos colombianos en 1983. Además de ser el sitio de reunión de los líderes del cartel de Medellín, fue sitio de reunión y descanso de miles de visitantes, vinculados o no a los negocios del cartel. Isla propia. Escobar tenía un complejo con 300 habitaciones con todas las comodidades para que sus invitados disfrutaran de su estancia. Incluso se dice que los baños eran de color dorado, pues estaban hechos de puro oro macizo, un lujo que hacía sentir mejor a los visitantes. La catedral construyó una lujosa cárcel donde lo encerraron. Parecía un complejo vacacional con discoteca, sauna, cuarto de juegos. La cárcel fue llamada La Catedral. Avión personal, en el que transportaba casi $100 millones por viaje. Edificio, Mónaco. Ubicado en la ciudad de Medellín, aquí disfrutaba de un hermoso penthouse de 1.700 metros cuadrados. Decoraba a diario este penthouse con flores frescas traídas desde Bogotá. Utilizaba un avión exclusivo para transportarlas diariamente. Se dice que en este penthouse, Pablo Escobar tenía un cuarto secreto en el que torturaba a sus víctimas en completa tranquilidad. Colección de motos. Le dio a su hijo mayor una colección de 30 motos de velocidad y 30 motos de agua. A los 13 años le regaló un apartamento de soltero con espejos en el techo. Antojos. Calmaba antojos de comida viajando a cualquier país. Fiestas decembrinas. Realizaba fiestas decembrinas en donde gastaba $50.000 en contenedores de pólvora. Fiestas y sorteos de lujo. Realizaba fiestas y sorteos de lujo con piñatas llenas de billetes, sastres para hacer los trajes temáticos de los invitados, sorteaba costosas obras de arte. Colección de autos. Pablo Escobar tenía una colección de autos Porsche, Mercedes-Benz, Cadillac, entre otros. Empleadas domésticas. Las empleadas de la Hacienda Nápoles parecían modelos, recibían cursos de maquillaje y debían hacerse manicure y pedicure. Usaban ropa a la medida y especialmente hecha para ellas. Asimismo, la esposa de Pablo Escobar, Victoria Vallejo, tenía un estilista y maquillista personal. El cartel de Medellín era conocido por su brutalidad. Pablo Escobar y sus socios llevaron a cabo una sangrienta guerra contra el gobierno colombiano y otros carteles de la droga rivales como el Cártel de Cali, lo que resultó en miles de muertes. Utilizó la violencia para consolidar su poder y proteger sus intereses, lo que lo hizo aún más temido en Colombia. Algunos de sus actos más crueles fueron: el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, de 37 años de edad,
contradictor declarado de Escobar. Atentado con carro bomba en el periódico del Espectador de Bogotá, donde murió su director, Guillermo Cano. Uno de los asesinatos más dolorosos para Colombia, el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien era candidato a la presidencia y fiel contradictor de Pablo Escobar. Explosión de un avión de la aerolínea Avianca en pleno vuelo. Atentado dirigido al nuevo candidato a la presidencia, César Gaviria Trujillo, en donde se reportó un saldo de 107 personas muertas. Carro bomba en el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, dejando un aproximado de 63 muertos y 600 heridos. Cerca de 45 carros bomba, entre muchos otros crímenes. La notoriedad de Pablo Escobar llegó a un punto máximo en la década de 1980. A pesar de estar involucrado en una serie de actividades criminales y violentas, gozaba de cierto grado de popularidad en algunas comunidades pobres de Colombia, debido a sus acciones de caridad y su apoyo a programas sociales. Sin embargo, el gobierno colombiano y la comunidad internacional estaban decididos a atraparlo y poner fin a su imperio criminal. Escobar se dio el gusto de tener entre sus brazos a las mujeres más bellas, modelos, reinas de belleza, presentadoras de televisión. Tenía aberraciones sexuales con menores de edad vírgenes. En una entrevista cuenta uno de sus más fieles trabajadores, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que Pablo Escobar solo tuvo 3 amantes, ya que las demás mujeres eran solo por un rato y además relata que no repetía encuentros con la misma mujer. En 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas a un acuerdo conocido como la Catedral, que le permitió vivir en una prisión de lujo construida según sus propias especificaciones. Sin embargo, después de descubrir que seguía dirigiendo su imperio criminal desde la prisión, las autoridades intentaron trasladarlo a una cárcel convencional. Pablo Escobar escapó antes de que eso sucediera. Comenzó una intensa búsqueda internacional liderada por Estados Unidos y Colombia para capturarlo. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo Escobar acababa de cumplir 44 años de edad, fue encontrado y abatido por las autoridades colombianas en Medellín, poniendo fin a su reinado como uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. La vida de Pablo Escobar ha sido objeto de numerosas películas, libros y series de televisión, y su legado sigue siendo objeto de debate en Colombia y en todo el mundo debido a su impacto en la historia del narcotráfico y la política colombiana. Su historia es un recordatorio de los terribles efectos del narcotráfico y la violencia que puede surgir de él. Y así, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y activa la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video de tu canal. Asombroso. Hechos reales.